Proyecto de Atención Institucional, PAI, Fundación Sinapsis Vital. Modalidad discapacidad mental psicosocial. Niños y niñas mayores de 7 años y adolescentes, con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados, con discapacidad mental psicosocial. Mayores de 18 años con discapacidad mental psicosocial, que al cumplir la mayoría de edad se encontraban con declaratoria de adoptabilidad. Ficha técnica, modalidades de atención y lugar de operación. Nombre de la institución: Fundación Sinapsis Vital. Carácter de la institución: privado sin ánimo de lucro. NIT de la institución: NIT 900-497-719, extensión 4. Ubicación: sede administrativa: calle 9N grados 845, Barrio El Dorado. Sede operativa: modalidad internado discapacidad mental psicosocial. Dirección: sede Blanca Leila Toro, Callejón La Virgen 1.5 km, Finca Villa Guadalupe, Ginebra Valle. Sede Paraíso de los Crisoles, Corregimiento de Guavitas, Finca Caracol y Casa Piedras, Guacari Valle. Sede Octavio Grisales, Corregimiento de Guavas, Hacienda El Caballo, Guacari Valle. Teléfonos: sede Blanca Leila Toro, 311-422-9795. Sede Paraíso de los Crisoles, 311-354-8260. Sede Octavio Grisales, 311-354-6908. Correo electrónico: sinapsisvital10@gmail.com. Representante legal: Farid Antonio Alarcón Serrano. Fecha de fundación: enero de 1931 de 2012. Personería jurídica con Cámara de Comercio, 302 del 8 de febrero de 2012. Personería jurídica por ICBF, 4943 del 16 de septiembre de 2014. Licencia sanitaria: concepto favorable N grados 05156 del 19 de julio de 2016, 05154 del 19 de julio de 2016, 46108 del 22 de julio de 2016. Número de cupos ofertados: internado discapacidad mental psicosocial 261. Cupos disponibles 52. Internado discapacidad mental psicosocial, población objetivo: niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años de edad y personas mayores de 18 años de edad en proceso administrativo de restablecimiento de derechos con discapacidad mental psicosocial. Tipo de servicio: garantía y restablecimiento de los derechos y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y sus familias. Ubicación: sede operativa, modalidad internado discapacidad mental cognitiva y discapacidad mental psicosocial. Dirección: sede Blanca Leila Toro, Callejón La Virgen 1.5 km, Finca Villa Guadalupe, Ginebra Valle. Sede Paraíso de los Crisoles, Corregimiento de Guavitas, Finca Caracol y Casa Piedras, Guacari Valle. Sede Octavio Grisales, Corregimiento de Guavas, Hacienda El Caballo, Guacari Valle. Sede María Julia Toro de Mejía, Corregimiento La Florida, Finca Cataluña 2 km del casco urbano, Pereira Risaralda. Tipo de servicio: garantía y restablecimiento de los derechos y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y sus familias. Fundamentos institucionales. Eje número 1. Introducción. La Fundación Sinapsis Vital es una entidad privada sin ánimo de lucro, orientada al restablecimiento y garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de abandono y discapacidad mental cognitiva y discapacidad mental psicosocial, así como niños, niñas y adolescentes en las mismas situaciones que se encuentran bajo la tutela y protección del Estado, cuyas necesidades físicas, psicológicas y espirituales demandan una atención terapéutica interdisciplinar, a cargo de profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales, los cuales deben velar por su bienestar integral, partiendo de las premisas de sentido de vida y resiliencia, así como de los enfoques sistémico, de derechos y diferencial, establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad o abandono. De igual forma, se propende por ejecutar acciones orientadas a la independencia y reinserción social de la población, estableciendo fases de tratamiento que permitan abarcar a cada uno de los sujetos en la etapa del desarrollo en la que se encuentran, teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas, conductuales y sociales, y estableciendo una corresponsabilidad psíquica y emocional con su grupo familiar, en caso de poseerlo, la sociedad y el Estado. Para la garantía y el restablecimiento de los derechos amenazados, vulnerados e inobservados, la Fundación Sinapsis Vital contará con 4 unidades de servicio, las cuales atenderán a personas con discapacidad mental cognitiva,
encontrándose esta ubicada en el departamento de Risaralda, en el corregimiento de la Florida, finca Cataluña 2 km del casco urbano, sede María Julia Toro de Mejía. Las modalidades de discapacidad mental psicosocial se encontrarán ubicadas en el departamento de Valle del Cauca en los siguientes municipios. Sede Blanca Leila Toro, Callejón La Virgen 1.5 km finca Villa Guadalupe, Ginebra Valle. Sede Paraíso de los Crisoles, corregimiento de Guavitas finca Caracol y Casa Piedras, Guacari Valle. Sede Octavio Grisales, corregimiento de Guavas Hacienda El Caballo, Guacari Valle. Se contará también con una unidad de servicio para la modalidad de ubicación inicial, la cual estará ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga, en la carrera 9/829. De esta manera las poblaciones a atender serán discapacidad mental cognitiva y discapacidad mental psicosocial, que tiene como objetivo poblacional la atención de niños, niñas, adolescentes de 7 a 18 años de edad y personas mayores de edad en proceso de restablecimiento de derechos. El enfoque terapéutico de la institución parte de las premisas establecidas por el humanismo, tomando los principios de la logoterapia y la terapia Gestalt como estandarte, y el cognitivo-conductual, lo cual guía los primeros pasos para la modificación de conducta, cada uno orientado a diferentes objetivos de tratamiento, de acuerdo al ciclo que se encuentre atravesando el sujeto en su proceso psicoeducativo de formación o terapéutico de habilitación o rehabilitación. De igual forma, se establecen parámetros de actuación desde la metodología de comunidad terapéutica, retomando herramientas terapéuticas fundamentadas en sus principios y metodología, partiendo de las teorías de Maxwell Jones sobre la posibilidad de adaptar la propuesta de comunidad a centros residenciales de salud mental. Por tanto, los grupos terapéuticos en sus diversas manifestaciones, la estructura y los valores terapéuticos y las herramientas de evaluación de la población, son propias de esta postura. Por último, es necesario mencionar que, dado que atendemos población con discapacidad mental cognitiva y discapacidad mental psicosocial, en situación de restitución de derechos, el enfoque diferencial de la discapacidad y el concepto de diversidad funcional emitido por Javier Romanach en el año 2005, son la guía y la base desde la cual se forja y se reconstruye el concepto de discapacidad, siendo una labor pedagógica y terapéutica el resignificar lo que, tanto funcionarios como beneficiarios entienden por este término. En el presente proyecto de atención institucional, la Fundación Sinapsis Vital presenta el modelo de atención institucional, basado en la estructura terapéutica forjada a partir de los principios y enfoques terapéuticos y empleando la metodología de comunidad terapéutica para su desarrollo y evaluación. Marco estratégico. Misión. La Fundación Sinapsis Vital es una entidad privada sin ánimo de lucro legalmente constituida, la cual ejecuta acciones encaminadas a la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos junto con sus familias, mediante programas de tipo terapéutico que fortalecen la condición de resiliencia y un verdadero sentido de vida. Visión. La Fundación Sinapsis Vital en el 2020 será reconocida a nivel nacional como una entidad no gubernamental pionera en programas de atención terapéutica para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos junto con sus familias, en el marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Reseña histórica. A mediados del año 2011, un grupo de personas con ya un camino recorrido desde cada una de sus profesiones en el campo del restablecimiento de derechos, desde ámbitos de prevención en el manejo de sustancias psicoactivas, programas de protección y responsabilidad penal para adolescentes, decidieron unir sus capacidades, fortalezas, habilidades y su voluntad de servicio para impactar a la comunidad de los municipios del sur del Valle del Cauca. Es así como deciden emprender un sueño que se materializa en la Fundación Sinapsis Vital. Entendiendo el término sinapsis como la relación entre las neuronas que comunicadas entre sí dirigen impulsos nerviosos de una célula a otra, la unión de estas personas responde a la necesidad de la comunidad para intervenir problemáticas psicosociales en los niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento. Dando los primeros pasos en la institución educativa Ángel Cuadros, del corregimiento de Zanjón Hondo, la institución educativa La Salle, de municipio de Ginebra, el Instituto de Formación IDI, Institución Educativa Santa Teresita, para el cual se apoyó el programa de discapacidad e inclusión social, la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Zanjón Hondo y el Colegio San Juan Bautista de Guacari. La experiencia realizada en las instituciones educativas llevó a reflexionar que el Valle del Cauca,
requería una institución especializada en la atención para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, en condición de discapacidad mental psicosocial, dado a un diagnóstico previamente establecido que permitiera intervenir situaciones de amenaza, vulneración e inobservancia, ya que las instituciones y las familias no contaban con las herramientas para brindar la atención especializada. De lo reflejado en el estudio se decide construir en el mes de septiembre de 2014 la unidad Blanca Leila Toro de San Clemente, ubicada en el municipio de Ginebra Valle, contando con instalaciones que atienden en este momento a 80 beneficiarios con discapacidad mental psicosocial en rangos de edad desde los 12 hasta los 37 años de edad, de diferentes regiones del país. El inicio de la sede se da bajo contratación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ante la demanda de la población, la Junta Directiva de la Fundación toma la decisión de construir 2 unidades de servicio más, encontrándose ubicadas, la segunda en el corregimiento de Guavitas, con el nombre de Paraíso de los Crisoles y la tercera en el corregimiento de Guavas con el nombre de Octavio Grisales. La unidad de servicio Paraíso de los Crisoles, nace en el mes de junio de 2015, con capacidad para 80 beneficiarios. La unidad de Octavio Grisales se da inicio en el mes de septiembre de 2015 igualmente con capacidad para atender a 80 beneficiarios. La Fundación Sinapsis Vital, se ha caracterizado por ofrecer un servicio de calidad a sus beneficiarios, orientado desde un modelo de estructura terapéutica que permite el favorecimiento de sus habilidades y potencialidades desde la autonomía de cada beneficiario enfocado a su proyecto de vida. Por lo tanto, las personas que hacen parte de la familia Sinapsis cuentan con perfiles que den respuesta a una atención integral y superior de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años que se encuentren en situación de adoptabilidad. La Fundación Sinapsis Vital se traza desde la proyección del modelo para ser replicado a nivel nacional, cambiando el paradigma de discapacidad mental psicosocial en la comunidad en general. Principios filosóficos. La Fundación Sinapsis Vital enfoca su trabajo hacia los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos basándose en el concepto de desarrollo, entendido como el proceso evolutivo que pretende fortalecer potencialidades y habilidades, con el fin de llegar a transformaciones que den como resultado la libertad, autonomía e independencia a nivel integral. 2009, Restrepo. Uno de los mayores problemas del ser humano en la actualidad es encontrarse carente de significado. Se vive una fuerte crisis de identidad o pérdida del sentido de significación. Estamos viviendo un periodo de transición en el que los antiguos valores están vacíos para muchas personas y las costumbres tradicionales han perdido viabilidad. Es un momento en el que la persona encuentra una enorme dificultad para encontrarse a sí misma en su mundo, que resulta difícil de superar. Cuando una persona pierde su sentido de vida, aparece entonces una sensación de apatía como resultado de su estado de aminoramiento. Ese estado de inferioridad puede impulsar al individuo a refugiarse en situaciones que le permitan anestesiar esa sensación o evadir su realidad, poniendo incluso su integridad en el más alto riesgo. Ante esta angustia existencial, el Dr. Viktor Emil Frankl propone su método psicoterapéutico llamado la logoterapia, el cual está orientado a descubrir el sentido de la vida. El término logos, acuñado por Heráclito de Éfeso en el siglo VI AC, es utilizado por Viktor Frankl como sentido. Por lo tanto, la logoterapia es la terapia que se enfoca en descubrir el sentido de la vida para cada persona. Es un tratamiento y acompañamiento para personas que sufren problemas existenciales, ante el cambio de costumbres, la devaluación de las tradiciones y de los valores, así como una pérdida de sentido o crisis personal. La logoterapia detecta los síntomas de vacío existencial y despierta en el ser humano la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. Invita a hacernos conscientes de nuestra libertad de elegir y asumirla responsablemente, por ello es un camino hacia el crecimiento personal. El Dr. Frankl concluyó: llegué a comprender que lo primordial es estar siempre dirigido o apuntado hacia algo o alguien distinto de uno mismo, hacia un sentido que cumplir u otro ser humano que encontrar, una causa a la cual servir o una persona a la cual amar. Teniendo en cuenta este método psicoterapéutico, la Fundación Sinapsis Vital retoma la intervención desde el sentido de vida, resignificando en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y sus familias conceptos y paradigmas asociados a los comunes cuestionamientos frente a la existencia: ¿quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Qué será de mi vida?, orientando el sentido de vida hacia la búsqueda de razones para ser feliz. Otro aspecto importante para resaltar como principio filosófico es el enfoque de la resiliencia, el cual aborda la capacidad de los seres humanos para enfrentar la adversidad y superarla,
demostrando así la posibilidad de desarrollo potencial ante las dificultades y las condiciones desfavorables de su entorno. El ser humano se construye en espacios de interacción con el mundo y con los otros, creando una serie de significados que expresan las representaciones de lo social, permitiendo resignificar e interpretar la lectura de lo real y la relación con los otros por la necesidad de socializar. Estos espacios de interacción solo se pueden dar en el ámbito de la vida cotidiana conjugando la individualidad, la colectividad y las diferentes dimensiones del ser, permitiendo así la construcción de la realidad social y la producción simbólica de cultura. Es así como se le otorga al ser humano la capacidad de tomar decisiones frente a su vida como agente partícipe de desarrollo individual y social, siendo su capacidad de actuar, elegir y decidir la que le permite el desarrollo. Se puede decir que ante esta dinámica social hay muchos problemas que redimensionan el movimiento de los conceptos sociales, entre ellos la pobreza, el hambre, la violencia, la marginalidad y muchas necesidades básicas insatisfechas. Desde esta visión, ¿cómo puede la necesidad no solo presentarse como carencia sino también como la oportunidad para potenciar las capacidades y llegar a ser recursivos? Ahora bien, teniendo en cuenta esa relación ser humano-mundo-necesidad, adversidad, se propone una perspectiva de desarrollo humano y crecimiento personal que le permita a los niños, niñas y adolescentes a asumir la necesidad como oportunidad de mejora y de crecimiento, la posibilidad de desarrollar potencialmente sus capacidades y llevar a cabo un proyecto de vida a pesar de vivir en condiciones desfavorables para su desarrollo. Lo anterior se logra cumplir mediante la atención interdisciplinar de las diferentes áreas y las acciones que también se enfocan hacia las familias, buscando cambios y mejoras en los patrones de crianza y en las dinámicas relacionales, fortaleciendo potenciales de resiliencia, valores de convivencia y un proyecto de vida incluyente que dignifique su existencia, favoreciendo a su vez la dinámica social. Esta intención se expone en las líneas de intervención terapéutica y en la atención especializada que permite el restablecimiento y garantía de los derechos. El amor responsable. Es el amor con límites, se contrapone a la permisividad. El amor responsable me permite dar al otro lo que realmente es bueno para él, y no lo que él exija. La ley del silencio es un esquema callejero donde permitiendo al otro hacer lo que quiere, le demuestro mi supuesta lealtad. Se busca entonces con el amor responsable romper esa ley del silencio y contribuir desde un verdadero sentido de amistad al bienestar del otro. Asimismo, se considera importante el fomento del reconocimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, generando conciencia frente a la importancia de participar activamente en los procesos adelantados como parte de su formación integral, contribuyendo así con el desarrollo de sus potencialidades, fortaleciendo habilidades y minimizando falencias, propendiendo por la interacción mediante acuerdos que posibilitan el establecimiento de relaciones asertivas, que promueven el crecimiento intelectual, personal y social. La finalidad de estos principios filosóficos es establecer y guiar las acciones encaminadas a garantizar la adecuada atención integral para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y sus familias. De acuerdo a lo anterior, la Fundación Sinapsis Vital, en pro de fortalecer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, teniendo en cuenta el enfoque de derechos, sistémico y diferencial, incorpora los principios de dignidad humana, entendida como el valor básico fundante, se fortalece y reivindica a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se toma como valor vértice de existencia, ya que todos los derechos deben estar amarrados a la dignidad, es el principio de no distinción o no discriminación, art. 2 de la DUC. Si bien es cierto es el principio de no discriminación, refiere inmediatamente al término de igualdad y respeto, pero también incluye el componente de autodeterminación y agente que tiene el ser humano sobre su propia vida. La Fundación Sinapsis Vital fortalece el concepto de dignidad humana a través de los principios del modelo de atención y en el diario vivir de los beneficiarios, inculcando los valores de igualdad y respeto, amarrándolos a la autodeterminación y autorreconocimiento. Respeto. El respeto dentro de la Fundación tiene una connotación directa con la dignificación humana, donde la persona valora el ser con todas sus potencialidades y limitaciones. El respeto se amarra inmediatamente al principio anterior, y se dignifica constantemente en las intervenciones e interacciones que se sostienen con los beneficiarios de la atención. De igual manera, se fortalece el talento humano. En la implementación de este valor y principio, no solo hacia la atención de los beneficiarios, sino incorporándolos a las relaciones que sostienen entre ellos y en su vida misma,
fortaleciendo su ser y conocimiento constantemente en este tema. Autonomía, se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Autónomo es todo aquel que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su comportamiento. Si bien, por un lado se entiende la autonomía como la acepción de lo anterior, la Fundación Sinapsis retoma para la expresión de este principio el concepto de agenciamiento, expresado en el enfoque de resiliencia, descrito más adelante, es la capacidad del sujeto para tomar responsabilidad y lugar en su experiencia, atendiendo a sus necesidades, aspiraciones y consolidación de juicios de valor. Esto, por supuesto, es logrado a través de un proceso de formación que le permita al beneficiario, una construcción crítica y ética de su realidad, así como un posicionamiento en el mundo a partir de sus propios valores, los cuales deben ir en consonancia con los del resto de la sociedad. Independencia. Este principio es derivado del anterior. La independencia del sujeto es entendida en el modelo de Sinapsis como la capacidad que tiene para ser agente de su propia experiencia, asumiéndola, con responsabilidad. El ser independiente implica la capacidad para ser creador de experiencias de su propia vida, por tanto, en el modelo de Sinapsis, este concepto se trabaja desde la fase 2, y se pone en ejecución en la fase 3 de la estructura terapéutica. Es necesario que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan principios y valores sólidos para considerarse independientes de su medio inmediato. No discriminación. Discriminación es el acto de tratar a un individuo o a un grupo de personas de una manera ilegal o desfavorable por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión u origen social. Prohibir la discriminación es un principio fundamental y absoluto, declarado por todos los estándares internacionales relativos a los derechos humanos. La discriminación hacia cualquier persona es una seria violación de los derechos humanos. La Fundación, en el ejercicio de las diferentes actividades e interacciones que se sostienen día a día con los beneficiarios, hace exhaustivos esfuerzos por combatir este problema presente, en un medio tan vulnerado como el de la discapacidad. La principal herramienta con la que se cuenta es el lenguaje. Se ha suprimido el término discapacidad por el de diversidad funcional, logrando con esto un cambio en la percepción misma de los beneficiarios, no como sujetos menos útiles o funcionales por las limitaciones en sus habilidades y destrezas, sino como sujetos diferentes, signos de respeto y oportunidades iguales. Igualdad. Es la correspondencia y proporción resultante de muchas partes que componen un todo uniforme. Si bien el término nos remite al respeto de un derecho y al cumplimiento de un principio desde el enfoque de derechos, debe ser visto como un componente en la búsqueda de oportunidades y espacios, como un horizonte en el camino de los beneficiarios hacia la consecución de su proyecto de vida. Equidad. Remite desde la igualdad a la consideración de la especificidad, de la diferencia. Podríamos referirnos a la estima conjunta de semejanzas y alteridades incluidas en un género común. Incluye igualdad y diferencia. De allí que, referido a los grupos humanos, el concepto de equidad queda naturalmente implicado con el de justicia que connota igualdad y equilibrio. Lograr el equilibrio de la balanza requiere contemplar las diferencias de peso en los platillos para distribuir adecuadamente el mismo. Arrupeo, 2000. Teniendo en cuenta la definición anterior, se deduce entonces que este concepto está más allá de lo que plantea el de igualdad, remite a la igualdad en medio de la diferencia, respetando y reivindicando la singularidad del sujeto constantemente, y logrando que la concepción de justicia sea aplicable en todas las interacciones. Justicia. La definición de este principio se torna dispendiosa por la cantidad de acepciones que tiene y por la interpretación que se hace de la misma. Hans Kelsen en su libro ¿Qué es la justicia? Asevera que la búsqueda de la justicia en el hombre es equiparable a su búsqueda por la felicidad, por tanto se muestra ciertamente subjetiva, ya que definir la felicidad ha sido otro problema. El concepto de justicia lo entendemos desde el concepto de coherencia. Debe existir una coherencia entre pensar, hablar y actuar, entre los principios de la organización y las actuaciones de los beneficiarios. Se debe actuar siempre siguiendo un conducto regular, teniendo en cuenta tanto los principios institucionales como los enfoques diferencial, de derechos y sistémico, y se debe ser consecuente con la conducta de los beneficiarios, siempre bajo el principio de la justicia. Inclusión. Se entiende por toda actitud política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que éstas contribuyan con sus talentos y a la vez sean correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Los procesos de inclusión dentro de la Fundación Sinapsis Vital,
se ven reflejados a través de los diferentes convenios establecidos con instituciones del Estado y otras, que garantizan la potencialización de habilidades y fortalezas que posean los beneficiarios, así como su proceso educativo y formativo y su desempeño laboral en los casos que se pueda. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Código de Infancia y Adolescencia, Colombia, 2006. Participación, solidaridad y pluralismo. La Fundación Sinapsis Vital garantiza espacios de participación y pluralismo, a través de las dinámicas del diario vivir, garantizando su voz y voto en las acciones orientadas al restablecimiento y garantía de sus derechos, a través de herramientas como el buzón de sugerencias, la encuesta de satisfacción, las dinámicas grupales diarias que permiten espacios de interacción permanentes y amplios entre el garante de derechos y el beneficiario, así como los espacios de evaluación y seguimiento al proceso de atención. Valores organizacionales. La responsabilidad. Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. Dentro del proceso que asumirá cada niño, niña, adolescente, joven y adulto, la responsabilidad se convierte en un principio vital para asumir con sensatez su realidad individual, cada uno a elaborar su proyecto de vida, genera conciencia frente a la necesidad de asumir una postura reflexiva ante su historia, construyendo y generando acciones de compromiso ante su vida. La solidaridad. El concepto de solidaridad dentro de un contexto de colectividad, adquiere un sentido de solidez, firmeza, seguridad, adherencia, asociación, interés común, condiciones que propician un medio ambiente sano y fértil para el aprendizaje de valores dentro de un grupo. Servicio. Actitud, disponibilidad y preocupación para responder a las necesidades del usuario, asegurando servicios cálidos, oportunos y con soluciones ágiles. Motivación al logro. Facultad para trabajar generando valor, compitiendo consigo mismo frente a estándares de excelencia y cumpliendo las metas y resultados esperados para alcanzar los objetivos propuestos por la Fundación. Trabajo en equipo. Pensar y trabajar en forma colectiva comprendiendo al otro, colaborándose e integrándose con un grupo de trabajo de forma activa y receptiva, direccionando sus esfuerzos a la consecución de metas comunes. Integridad. Aceptar y comprender tal y como son los demás, interpretando su forma de pensar, situándose en su lugar y entendiendo las diferentes formas de ser sin importar su condición. Innovación. Capacidad para aprender y transformar con flexibilidad formas de pensar y hacer, generando y desarrollando nuevas ideas y soluciones, que contribuyan a mejorar los resultados de las tareas, actividades y procesos. Compromiso. Actitud sentida y auténtica para responder incondicionalmente a las necesidades del equipo, del área y de la organización, generando un alto nivel de satisfacción personal. La honestidad. Honroso, decoroso, honrado, honorable, digno de estima. La honestidad es la manera transparente como un ser humano se comporta con sus semejantes, es decir, no oculta nada y esto le da tranquilidad. Quien es honesto no toma nada ajeno, ni material ni espiritual. Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara. Marco conceptual. La Fundación Sinapsis Vital incluye en su proyecto de atención institucional los conceptos fundamentales implementados por el ICBF en los lineamientos técnicos y administrativos para el proceso de restablecimiento de derechos, así como los conceptos clave S para una interpretación adecuada de la discapacidad y del modelo de atención particular de la institución. Interés superior. Se delimita desde todos los procesos que adelantaran los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se encuentre bajo una medida de protección donde primaran las acciones desde el principio que guía y contiene directrices para determinar la significación y el trato que se le debe dar. Protección integral se entiende por protección integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos,
la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Corresponsabilidad se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. Acción sin daño son aquellas acciones que desde el proceso de intervención psicosocial se delimiten para un accionar sin causar daño, lesión o limitación en su desarrollo desde los preceptos morales en el nivel de la intervención desde lo que se va a hacer, sobre lo actuado. Con la capacidad de agenciar autonomía en los procesos y no desarticular su desarrollo integral. Desarrollo humano entendido como la garantía del ambiente necesario para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, sus familias o redes vinculares de apoyo y comunidades a las que pertenecen puedan identificar, reconocer y fortalecer sus recursos y llevar una vida digna de acuerdo con sus intereses y potencialidades. Desarrollo integral se refiere a todo aquello que materializa nuestra condición como seres humanos y que posibilita el desarrollo de nuestra capacidad para producir conocimiento, el cual, a su vez, es la base para desplegar nuestra capacidad transformadora del medio y de nosotros mismos. Desde la primera infancia, se expresa en la potenciación de capacidades diversas de los sujetos, físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales, sociales entre otras, y la manifestación de comportamientos novedosos y adaptados a sus necesidades y a las características de su ambiente. Se despliega a partir de la actividad propia de la niña, niño o adolescente y de su interacción con sus entornos, proyectándose hacia la construcción progresiva de su autonomía. 1. Desarrollo de potenciales humanos son las capacidades, habilidades y destrezas con las cuales cuentan los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que requieren ser potencializadas desde el enfoque de resiliencia con el cual resignificaran su proceso dentro del proceso terapéutico que adelantaran. El desarrollo de las potencialidades humanas se promoverá desde la intervención individual, familiar y grupal con el fin de integrar cada una de las áreas de intervención planteadas. Curso de vida es un enfoque que permitirá abordar momentos continuos de la vida de un ser humano reconociendo que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción factores. Siendo así el curso de vida descrito por Kai Kals, 2003 lo describe como un estudio a largo plazo de los efectos en un lineamientos técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, ICBF 2016, Bogotá, Colombia. Saludo. La enfermedad de la exposición a riesgos físicos o sociales durante la gestación, la infancia, la adolescencia, la juventud y la vida adulta. Discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2001 promulgó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF, en la que se establece que discapacidad es un término genérico que incluye deficiencia o alteración en las funciones o estructuras corporales, limitación o dificultades en la capacidad de realizar actividades y restricción en la participación de actividades que son vitales para el desarrollo de la persona. La discapacidad representa entonces las alteraciones en el funcionamiento del ser humano, considerando que ésta es producto de la interacción del individuo con el entorno en el que vive y se desarrolla. La Fundación Sinapsis Vital tiene en cuenta, además de la definición establecida por la CIF, el concepto de diversidad funcional. Diversidad funcional, discapacidad mental cognitiva, a través de las estrategias de abordaje e intervención, se busca fomentar en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos beneficiarios una individuación e identidad particular que les permita posicionarse en su entorno inmediato y extramuros como seres únicos, con capacidades, habilidades y actitudes particulares que deben potencializar orientados siempre hacia una reinserción social. Es por ello que se promueve el uso del término diversidad funcional 2 en lugar de discapacidad o minusvalía, para así generar conciencia sobre la particularidad de cada uno como ser humano. Las mujeres y hombres con diversidad funcional constituyen un colectivo que ha sido tradicionalmente discriminado de una manera diferente al resto de colectivos que también han sufrido o sufren discriminación, mujeres. 2 Lineamientos técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, ICBF 2016, Bogotá, Colombia. Personas de raza negra, indígenas, inmigrantes, etc. Esta discriminación se ha dado incluso dentro de esos otros colectivos discriminados,
que también han olvidado incluir en su lucha a sus propios miembros con diversidad funcional. Los términos limitantes o despectivos utilizados para denominar al colectivo de mujeres y hombres con diversidad funcional juegan un papel fundamental en el refuerzo de las minusvaloración y, por lo tanto, en el mantenimiento de dicha discriminación. El término diversidad funcional R. Javier, 2005, ajusta a una realidad en la que una persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia del individuo y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tiene en cuenta esa diversidad funcional. Discapacidad mental psicosocial es la que se puede derivar de una enfermedad mental, que tiene factores bioquímicos y genéticos, donde los síntomas se presentan por lo general en la adolescencia, no está relacionada con la discapacidad intelectual. La discapacidad psicosocial puede ser temporal o permanente y se convierte en una condición de vida. La enfermedad mental afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. Así como la diabetes es un trastorno del páncreas, la enfermedad mental es un trastorno cerebral que a veces disminuye la capacidad que tienen las personas para afrontar las demandas ordinarias de la vida. Entre las enfermedades mentales que pueden derivar en una discapacidad psicosocial temporal o permanente, se encuentran depresión mayor, trastorno bipolar, obsesivo-compulsivo, TOC, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, estrés postraumático, PTSD por sus siglas en inglés, trastorno fronterizo, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno dual, que es una de estas enfermedades con adicción. De este modo, la psicosis puede presentarse en estas enfermedades cuando se presenta un proceso que altera la personalidad de una manera insospechable, se alejan de la realidad, entran a un mundo de delirios, pensamientos irreales, frecuentemente de persecución, y de alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, táctiles y olfativas, escuchan, ven, sienten y o huelen cosas que no existen. Se ven afectada su capacidad de razonar, pensar, formular ideas, de recordar o concentrarse. La familia muchas veces trata de hacerlo entrar en razón infructuosamente, ya que solo ellos ven, sienten, escuchan lo que su cerebro está fabricando y los que estamos externos no lo comprendemos porque nos es inexistente. Es como la describen muchas familias, una pesadilla en vida. Estos estados no son exclusivos de la esquizofrenia, se puede presentar en otras enfermedades. ¿Qué hacer cuando un estado psicótico se presenta en un ser querido? Buscar ayuda, nadie puede manejar esta devastadora crisis por sí solo. Tenemos instituciones gubernamentales y privadas que dan servicios psiquiátricos que pueden apoyar y se debe acudir al especialista. También es importante buscar apoyo para la familia y el usuario a través de una institución como lo es Voz Pro Salud Mental. La buena noticia sobre las enfermedades mentales es que su recuperación es posible y no siempre deriva en una discapacidad psicosocial. Las enfermedades mentales pueden afectar a cualquier persona, sin importar su edad, raza, religión o clase social. Dichas enfermedades no son el resultado de alguna debilidad personal, de la falta de carácter o de la indisciplina. Las enfermedades mentales son tratables. Por esto, la mayoría de las personas que padecen una enfermedad mental seria pueden experimentar una gran mejoría si participan activamente en plan de tratamiento integral, biológico, psicológico y social, y evitar llegar a la discapacidad psicosocial. Junto al procedimiento médico, los tratamientos psicosociales, como la terapia cognitivo-conductual, los grupos de apoyo, cursos psicoeducativos, así como los talleres de rehabilitación y de reinserción social pueden ser parte del tratamiento y facilitar la recuperación. Además, una dieta equilibrada, el ejercicio físico, el descanso adecuado, las relaciones interpersonales y las actividades remuneradas o voluntarias contribuyen a la salud y al bienestar total. Algunos datos importantes sobre las enfermedades mentales y su recuperación son los siguientes: son trastornos físicos que no dependen ni de la personalidad ni de la inteligencia del individuo, por eso requieren tratamiento profesional ya que no se pueden superar solo con la voluntad. La Organización Mundial de la Salud reportó para el año 2020, la depresión será la causa principal en el mundo de incapacidad. Y en México, el 18.6% de la población vive con algún trastorno psiquiátrico. Las enfermedades mentales generalmente atacan a personas en el apogeo de sus vidas, a menudo durante la adolescencia o durante los primeros años de la adultez. Todas las edades son susceptibles,
pero los jóvenes y los ancianos son especialmente vulnerables. Sin el tratamiento adecuado, las consecuencias de las enfermedades mentales para el individuo y para la sociedad pueden ser graves y pueden derivar en una discapacidad psicosocial. Entre estas sobresalen, el desempleo, el abuso de sustancias, la falta de vivienda, encarcelamiento o el suicidio. El costo económico, en los Estados Unidos, de las enfermedades mentales no tratadas que han derivado en una discapacidad psicosocial es más de 100.000 millones de dólares anuales. Hoy en día, los mejores tratamientos para las enfermedades mentales serias son altamente eficaces. Entre el 70 y el 90% de los usuarios que reciben un tratamiento adecuado con medicamentos y ayuda psicosocial tienen una reducción significativa de los síntomas y, por consecuencia, una mejor calidad de vida. Con el tratamiento farmacológico y una amplia gama de servicios adaptados a sus necesidades, la mayor parte de la gente que vive con enfermedades mentales serias puede reducir grandemente el impacto de su enfermedad y no llegar a la discapacidad psicosocial temporal o permanente. Un concepto muy importante es adquirir maestría en el desarrollo de estrategias para manejar el proceso de la enfermedad. La identificación y el tratamiento oportuno son de vital importancia. Un diagnóstico y tratamiento temprano logrará que la recuperación sea más rápida y que los daños sean menores. El estigma que la sociedad tiene hacia las enfermedades mentales no permite creer que dichos trastornos son una condición real y tratable. El estigma obstaculiza el tratamiento y la recuperación. Es hora de romper estas barreras. V. Guadalupe Blanca, 2012. Logoterapia. La Fundación Sinapsis Vital retoma de la logoterapia la búsqueda de sentido y el tratamiento de la neurosis noógena, siendo esta una característica principal en la población atendida, la cual, en el momento mismo en que dejan de pertenecer a un núcleo social familiar determinado y empiezan a formar parte de una institución del Estado, van transformando su manera de ver el mundo, guiando sus acciones con base en la satisfacción de necesidades inmediatas o la adaptación inerme a su contexto. Su percepción de sí mismos y sentido de vida va perdiendo grosor, se van convirtiendo en nociones escasas que pierden importancia en el trasegar de su estadía en las instituciones. Es por ello que es fundamental e indispensable hacer énfasis en la construcción de estos conceptos, sentido y existencia, así como la ejecución de acciones que propendan al incremento de su autoestima y contribuyan a su posicionamiento en el mundo. La logoterapia es la terapia del sentido, significado y propósito. Entiende la vida como existencia y al hombre ser responsable de situarse en ella, perspectiva de la vida como una totalidad. Intenta restituir al hombre la totalidad y unicidad de su ser. Efectivamente, solo la dimensión espiritual le confiere su verdadera esencia. Es una terapia de enfoque existencial, es positiva, usa los recursos del espíritu humano, y está orientada hacia el futuro. Considera la búsqueda de significado como aspecto primario de nuestro ser. Es principalmente una teoría que toma en cuenta en el hombre no solo su dimensión psicofísica sino incluye aquella dimensión propia del ser humano, la espiritual. El hombre es un ser a la búsqueda del significado de la propia vida, y mientras no responda a la misión que le ha estado confiada por la vida misma no podrá recibir el don de la realización de sí mismo. La logoterapia está particularmente indicada para nuestra época en que muchas personas se enfrentan al vacío existencial, buscando un significado a su vivir. La vida siempre tiene un significado y a pesar de los aspectos trágicos o negativos del destino humano, este puede ser transformado en maduración y crecimiento cuando frente a ese destino se logra establecer la actitud adecuada. El término logoterapia se define etimológicamente como logos en su acepción de sentido. Pascal lo va a centrar en el corazón, lo emocional, de la persona, ya que el acceso a la existencialidad es siempre por el camino emocional. La logoterapia entiende la existencialidad como la forma de ser específica que tiene cada ser humano, no tratándose de un ser determinado por sus condicionamientos, ser fáctico, sino de un ser que se va haciendo, ser facultativo, y que puede llegar a ser de otra manera. Su objeto o propósito es apoyar a la persona en situación de exclusión a encontrar sentido en cada momento difícil que atraviesa, potenciar la conducta humana y no reducirla únicamente a no es más que una víctima, de sus impulsos, de la injusticia social, de sus aprendizajes. Frankl 1979. Teoría de la Gestalt. La Fundación Sinapsis Vital retoma de la terapia Gestalt los métodos de confrontación terapéuticos referidos a la teoría de Fritz Perls propiamente, quien en un intento de resignificación del síntoma, lleva a su paciente a un encuentro consigo mismo a través del uso de la corporalidad y el discurso.
La Gestalt surge de las teorías visuales y auditivas en una época en que los sentimientos, las emociones y cualquier otro contenido que procediera del interior de la persona y que expresara su personalidad más profunda, no eran tomados en cuenta. Básicamente sus principios psicológicos partían de estímulos externos. La psicología de la Gestalt ve la necesidad de retornar a la percepción sencilla, a la experiencia inmediata. Los individuos no percibimos sensaciones aisladas que posteriormente vamos integrando en totalidades, sino que más bien tenemos una sensación de totalidad. Por ejemplo, cuando miramos un cuadro, o que vemos primero es la totalidad de ese cuadro sin más, es decir, un paisaje, un bodegón y, posteriormente, podemos ver las distintas partes de que se compone. Si es un bodegón con frutas, primero advertimos el bodegón, luego podemos ir viendo separadamente unas frutas u otras, una esquina u otra. Pero en cuanto nos fijamos en un detalle, el bodegón como fenómeno y totalidad desaparece. El vocablo Gestalt se ha traducido de muy diversas maneras: configuración, forma, figura, entre otras. Quizás la más aceptada haya sido la de forma, y de aquí el nombre de teoría de la forma. Configuración, en cambio, a veces sugiere una composición de elementos, algo totalmente contrario a la Gestalt, cuya idea principal es la de totalidad. Por otro lado, la palabra figura tiene como objeción que induce a pensar en un campo muy limitado, mientras que la palabra forma es el sinónimo que más se asemeja a la palabra alemana Gestalt y expresaría su significado como la experiencia tal y como se le da al observador de un modo directo. Kohler, Kafka y Sander, 1969. Fue Friedrich Perls el que introdujo el concepto de motivación en la percepción de la teoría de la Gestalt, dando lugar a la psicoterapia gestáltica. A partir de ese momento podemos decir que la Gestalt dejó de ser una teoría o psicología de la percepción para transformarse en una terapia y posteriormente en un estilo o filosofía de vida, dando del cuerpo y de la psique una nueva visión integrada. Ambos dejaban de ser considerados como dos entes separados y sin ninguna relación herencia de la época escolástica. La introducción de la motivación convertía a la Gestalt en una terapia donde el ser humano era visto y tratado como una totalidad y unidad. El individuo dejaba de ser considerado como un ente disociado y dividido, donde los contenidos de conciencia eran analizados por un lado, y las expresiones físicas y corporales por otro. A partir de este momento, lo físico y lo psíquico se consideran dentro de esta teoría como algo tan íntimamente interrelacionado, que lo uno sin lo otro deja mutilada a la totalidad. Perls fue el primero en hacer un intento serio y profundo de integrar estos dos conceptos cuerpo y psique, que durante tanto tiempo habían sido estudiados y tratados por separado. No se puede hablar de psiquismo sin que quede incluido lo físico, porque lo uno contiene a lo otro sin posibilidad de separación. Y aunque existen por esa época algunos antecedentes en Wilhelm Reich de hacer notar la importancia del organismo, es a partir de Perls cuando nace uno de los enfoques terapéuticos, la terapia gestáltica, donde conceptos como lo organísmico lo incluyen todo, lo físico, lo mental, lo emocional e incluso lo espiritual. El enfoque gestáltico es holístico, provee la plenitud, la libertad, aceptando y responsabilizando al sujeto, usando el recurso de apreciar lo obvio. La terapia Gestalt retoma del psicoanálisis los mecanismos de defensa y la interpretación de los sueños enfocándolo desde sus propios conceptos, así como las potencialidades del individuo, el respeto y la responsabilidad de la filosofía existencial. De la fenomenología retoma el concepto de lo obvio, la experiencia inmediata y la toma de conciencia. Es importante para las dinámicas institucionales que se abordan en el diario vivir de la Fundación Sinapsis Vital, retomar ciertos conceptos claves, que son empleados como herramientas en los procesos terapéuticos del día a día y contribuyen al ascenso de los beneficiarios en la estructura terapéutica que representa las diferentes fases del tratamiento en que se encuentren. Entre esos conceptos desde el enfoque gestáltico están: el darse cuenta significa entrar en contacto en el aquí y el ahora. Resalta tres zonas que maneja el sujeto para ubicar su discurso: el mundo exterior, que representa lo obvio, el contacto sensorial; el mundo interior, que refiere lo que sucede dentro del cuerpo, y la zona intermedia o fantasía, la cual es la actividad mental más allá del presente, lo que se busca evitar. El aquí y el ahora muestra que tanto nuestra idea del futuro como la concepción del pasado se basan en la comprensión del presente. La Fundación Sinapsis Vital, a través de las intervenciones terapéuticas tanto individuales como grupales, que forman parte del diario vivir,
lleva gradualmente a los beneficiarios a identificar el origen de sus problemáticas en la actitud que asuman frente a ellas y la forma de situarlos en tiempo, espacio y persona. Cambiar el por qué por el cómo. El por qué refiere una explicación, lo cual saca al sujeto de lo obvio, del aquí y el ahora, lo sitúa en el pasado, en el origen de la problemática. Esta metodología, muy común desde el enfoque psicoanalítico, no permite al sujeto confrontarse con la situación actual que atraviesa como sujeto agente de su problemática. Perls nombra 3 tipos de porqués, los cuales denomina caca de gallina, referidos a comentarios superficiales, los clichés, que permiten evadir situaciones inmediatistas. Caca de toro, refiere racionalizaciones, excusas, canalizaciones inauténticas. El cómo, en cambio, refiere a la estructura, lo que ocurre, lo obvio. Si se cambia la estructura, la función cambia. Reglas de la teoría gestal. Principio del aquí y el ahora. Llevar al sujeto a que comunique sus experiencias en el presente. Relación yo-tú. Dirigirse al otro verdaderamente, que sea consciente realmente de su interlocutor. Asumir la propiedad del lenguaje y la conducta. Responsabilizarse de lo que se dice y lo que se hace. Para ello se debe hablar en primera persona. Prohibido decir no puedo. En su lugar se debe decir no quiero. Asumir su función de agente de la experiencia. El continuum del darse cuenta. Dejar fluir libremente las experiencias presentes. No murmurar. Evitar los comentarios personales en una sesión de grupo. Hablar abiertamente. La Fundación Sinapsis Vital apropia de la teoría Gassitoult la terapia confrontativa que lleva al sujeto a encontrarse con él mismo a partir del reconocimiento de su experiencia en tiempo presente. Su interrelación con la logoterapia se fundamenta en la necesidad de hallar un sentido en la acción, siempre ubicándola en primera persona, en espacio y tiempo inmediato, estableciendo un distanciamiento respecto a las explicaciones y condiciones históricas de la experiencia, y viviéndola como una acción del presente, cuya responsabilidad reside únicamente en el sujeto. De esta manera, la condición de víctima poco a poco se va reduciendo, privando al beneficiario de la tendencia de ubicarse de forma pasiva en sus interacciones. Teoría cognitivo-conductual. La Fundación Sinapsis Vital emplea postulados de la teoría cognitivo-conductual, para el desarrollo de estrategias terapéuticas del día a día, orientadas a la modificación de conducta, a partir de un modelamiento que se sustenta en procesos de estímulo-respuesta y reforzamientos positivos para la adquisición de nuevos hábitos conductuales que lleven al beneficiario a mejorar su dinámica y desempeño comportamental, logrando así una mejor adaptación y participación en su entorno, a partir de 4 pilares: aprendizaje clásico, operante, social y cognitivo. A continuación se exponen algunas técnicas de modificación de conducta que se presentan útiles en las dinámicas cotidianas institucionales en la interacción con los beneficiarios, con la finalidad de modelar y controlar su conducta. Técnicas para la modificación de conducta. Refuerzo positivo. Consiste en reforzar al beneficiario siempre que responda adecuadamente a la conducta esperada o deseada. Este refuerzo debe corresponder en cantidad y calidad a la conducta y a la recurrencia de la conducta. Puede ser de razón fija o variable. En la razón fija, cada determinado número de veces que el alumno lleva a cabo la conducta objetivo, es reforzado con un premio o estímulo. En la razón variable se modifica la frecuencia de los premios, de manera que el alumno no sepa cuándo va a obtenerlo. Refuerzo negativo. Mediante esta técnica, siempre que el beneficiario responda con la conducta no deseada, se le refuerza negativamente, suprimiéndole algo que tenía y que para él era agradable. Se consigue una mayor eficacia del refuerzo negativo aplicándolo de manera continua y permanente. En el refuerzo positivo se le da algo al beneficiario. En el negativo se le retira. Autocontrol. Técnica en la que el propio beneficiario se marca objetivos en relación con su conducta y lleva a efecto la observación de la misma, pudiendo proporcionarse refuerzo a sí mismo en caso positivo o autocastigarse en el supuesto contrario. Esta técnica puede considerar la posibilidad de que el propio alumno autorregule su tratamiento o invente las técnicas a aplicarse a sí mismo. Extinción. Una conducta que es ignorada siempre que se produce, llega a extinguirse paulatinamente. Esto acontece como consecuencia de no recibir refuerzo y perder fuerza al no presentar interés para el beneficiario. En ambientes educativos y familiares es una técnica muy apropiada y eficaz, aunque no es tan rápida como el castigo o el refuerzo positivo para provocar el cambio.
Asociación de estímulos. Esta técnica, mediante la asociación de dos estímulos, crea una conducta refleja. Al provocarse uno de los estímulos apareados se produce de forma automática el otro. Es una técnica muy apta para ser empleada en ambientes educativos. Imaginación emotiva. Consiste en hacer que el alumno imagine una situación o conducta que le provoque ansiedad, asociándola con un estímulo agradable e incompatible con aquella, logrando que paulatinamente desaparezca la ansiedad. Es una técnica muy útil en el campo escolar. Relajación. Con la relajación, muscular y psíquica, se logra una distensión y tranquilización del alumno en las situaciones de tensión o excitación. Autosugestión. Con esta técnica, el alumno se propone o intenta convencerse de la posibilidad de alcanzar ciertos logros. Esta sugestión le proporciona seguridad y confianza, facilitando la consecución de sus objetivos. Racionalización. Consiste en hacer razonar al alumno sobre la situación a la que se encuentra abocado si persiste en su conducta. Se le hacen ver las posibles consecuencias y perjuicios, tratando de que esta reflexión le provoque el deseo de cambio. Desensibilización sistemática. Es una técnica específica que, mediante la asociación de estímulos, lleva a cabo la disminución de un temor o angustia valiéndose de su apareamiento con la relajación. Constituye una técnica muy apropiada para el tratamiento de problemas en centros educativos. La terapia cognitivo-conductual se emplea en la institución como herramienta, para la modificación de conductas negativas que enlentecen, dificultan o entorpecen el proceso terapéutico que desde los enfoques logoterapéutico, gestáltico y resiliente se llevan a cabo. Opera de manera transversal al proceso terapéutico profundo que se lleva a cabo en la institución. Resiliencia. El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. Ratar, 1993, citado en Kotliarenko, Cáceres y Fontecilla, 1997. Existen diferentes acepciones del término resiliencia, a continuación se presenta un esbozo de estas, tomado del Estado del arte en resiliencia, Kotliarenko et al., 1997. Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. ICCB, 1994. Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes, además, implica la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a futuros estresores. Lutar y Zingler, 1991, Mastan y Garmezi, 1985, Werner y Smith, 1982 en Werner y Smith, 1992. Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida severamente estresantes y acumulativos. Lossell, Blieneser y Koferlen-Brambin et al., 1989. Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Groberg, 1995. La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles. Van Istendael, 1994. Según este autor, el concepto incluye además, la capacidad de una persona o sistema social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma socialmente aceptable. La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. De este modo, la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo. Ratar, 1992, entre estos y su medio. Comunidad terapéutica. La Fundación Sinapsis Vital implementa la metodología de comunidad terapéutica como estrategia de abordaje e intervención, tanto a nivel individual como grupal,
retomando filosofía, estructura, modalidad grupal de terapia, coloquio, seminario y diario terapéutico como estrategias de abordaje individual, así como las estrategias de confrontación grupal, y las temáticas basadas en valores, normas, principios y formación ética y humana del sujeto. La estructura terapéutica de la Fundación Sinapsis corresponde a las fases del modelo de atención que desde el proceso administrativo de restablecimiento de derechos se propone para su ejecución en la modalidad internado para discapacidad mental psicosocial. La etapa inicial corresponde a la fase de acogida, la cual a nivel institucional se denomina crianza y formación. A continuación, se describen los parámetros para su cumplimiento y poder avanzar hacia la fase de permanencia, la cual denominamos como identidad y empoderamiento. Una comunidad terapéutica es un centro residencial, en el que se permanece la mayor parte o todo el día, aunque siempre se pernocta ya que se reside en la misma, y donde los internos conviven de forma continua con miembros del equipo técnico. Hay centros en los que se requiere un cierto aislamiento para evitar la irrupción de acciones o prácticas disruptivas, pero en general la propia metodología prevé diversas formas de participación progresiva en la sociedad externa. Sin embargo, el equipo profesional no reside en el centro, pero siempre, a cualquier hora, hay miembros del equipo técnico presentes en el centro. La presencia continua del equipo no tiene por finalidad controlar a los residentes, sino que forma parte del desarrollo de las tareas técnicas que de forma continua, es decir, las 24 horas del día, debe realizar dicho equipo técnico. Una comunidad terapéutica exige la presencia y la intervención de un equipo técnico multidisciplinar, con un fuerte predominio de componentes psicosociales y educativos. Una diferencia esencial entre la metodología de la comunidad terapéutica y otras metodologías de intervención se refiere al hecho de que todas las figuras que conforman la vida del centro, desde todo tipo de monitores y personal auxiliar, hasta los responsables de la hostelería, cocina, limpieza, lavandería, recepción, transporte, mantenimiento y por supuesto el personal administrativo, forman parte de este equipo técnico. Clark, 1964, Jones, 1952, y deben actuar desde dicha perspectiva. La vida en la comunidad terapéutica es un intento de reproducir una vida cotidiana real, en la que todas las figuras mencionadas en el párrafo anterior y los residentes, cumplen con sus roles reales, interaccionan y a través del desarrollo de sus papeles en esta microsociedad, lo cual produce intensos, y positivos, efectos sobre los residentes. Para lograr tales efectos la comunidad terapéutica debe tener un número limitado de plazas, de tal manera que se produzca un conocimiento personal compartido de todos los residentes y miembros del equipo. Por este motivo el número de plazas más frecuente se sitúa en una horquilla entre 20 a 40, dependiendo de la complejidad y los problemas asociados al perfil de los residentes. En caso de tratamientos obligatorios, por ejemplo menores con problemas de comportamiento, el número de plazas aún puede ser más reducido. La vida cotidiana real en la comunidad es la fuente de un aprendizaje social, que se produce en un contexto de especial densidad de las relaciones sociales, lo que a su vez implica, aunque de forma implícita, fuertes controles informales. La creación de diversos grupos terapéuticos, combinados con las terapias individuales y los procedimientos educativos, produce una fuerte sinergia entre todas las intervenciones, ya que aumenta la densidad de las relaciones sociales, de los procesos de aprendizaje, de la intervención terapéutica y del control informal, hasta un óptimo de rendimiento. Baeyan, 1962. Las evidencias demuestran que una cierta orientación sistémica contribuye a consolidar este óptimo, aunque hay experiencias de comunidades terapéuticas con otras orientaciones conceptuales y teóricas. En todo caso se señala con frecuencia que hay que evitar exageraciones en cuanto a la presión de los controles informales para evitar efectos iatrogénicos. Nadeau, 1987, Jones, 1986. La comunidad terapéutica se ofrece a personas con diferentes tipos de problemas para diversos perfiles que, en general, presentan una combinación especialmente letal de problemas sanitarios, sociales, psicológicos y morales. El ingreso en la misma tiene como objetivo primario ayudar a resolver estos problemas. Pero el objetivo esencial de la metodología es ayudar a los residentes a construir de forma racional un proyecto de vida alternativo fuera de la comunidad, desde el cual tales problemas puedan minimizarse, evitarse o controlarse. Objetivos generales y específicos. Objetivo general: restablecer los derechos de los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos en condición de discapacidad mental cognitiva y discapacidad mental psicosocial que se encuentren en situación de inobservancia, amenaza o vulneración, mediante programas de tipo terapéutico que fortalecen la condición de resiliencia, forman un verdadero sentido de vida y rehabilitan capacidades. Objetivos específicos. Restablecer y garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a través del buen trato, el ejercicio de valores que propendan la sana convivencia y fomento de límites sanos con base en el concepto de amor responsable. Garantizar la participación de los beneficiarios en su proceso de restablecimiento de derechos de acuerdo con su curso de vida y grado de discapacidad. Fomentar y ejecutar el enfoque diferencial en las actividades, interacciones y gestiones que se ejecuten en pro de los beneficiarios. Garantizar la ejecución de los programas de tratamiento durante el periodo de atención con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Generar y gestionar para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos espacios incluyentes dentro y fuera de la institución que incidan en la participación y reconocimiento de los entornos sociales. Involucrar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en procesos terapéuticos orientados a la fundamentación y asimilación del sentido de vida. Implementar estrategias que permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollar capacidades resilientes respecto a situaciones vivenciadas, abandono, condición de discapacidad, maltrato. Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos las herramientas psicológicas, pedagógicas, emocionales y conductuales necesarias para forjar su propio proyecto de vida. Diseñar y ejecutar actividades orientadas a la vida saludable y bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Involucrar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en dinámicas educativas y vocacionales propicias para su edad cronológica y competencias personales. Garantizar a través de las acciones terapéuticas propias del programa un adecuado ejercicio de la libertad de expresión y comportamiento institucional en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos usuarios. Desarrollar acciones que propendan a la habilitación o rehabilitación de habilidades en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que contribuyan a su bienestar físico, psicológico y espiritual. Resignificar el concepto de discapacidad a través de la potenciación de las capacidades, habilidades y actitudes de los beneficiarios, sosteniendo el concepto de diversidad funcional en la dinámica institucional. Garantizar espacios de reinserción social educativos, formativos u ocupacionales, que contribuyan al desarrollo integral y de potencialidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos beneficiarios. Proporcionar espacios de estimulación para la población con mayor compromiso físico y cognitivo, permitiéndoles rehabilitar funciones y mejorar su calidad de vida. Garantizar la atención a las necesidades diferenciales de los beneficiarios, reconociendo género, orientación sexual, pertenencia étnica entre otros. Código ético. En el marco de la perspectiva de derechos, se consideran conductas vulneradoras de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos las mencionadas a continuación, por lo tanto constituyen una guía para la protección de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Asimismo implica que de ser ejercidas por una persona o entidad a quien se le ha confiado su cuidado, en garantía o restitución de sus derechos conllevará sanciones acordes a la gravedad de la misma. Las personas que trabajan directamente con los niños, las niñas y adolescentes deben garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes, la atención y cuidados necesarios para su desarrollo integral, tanto físico como cognitivo, relacional, emocional, espiritual y ético de acuerdo con el proceso de atención establecido para cada modalidad. Prevenir la ocurrencia de situaciones de abuso, maltrato 104, discriminación, estigmatización o cualquier acción u omisión que atente contra los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes. Velar por la identificación oportuna de situaciones que pongan en riesgo la vida e integridad física, emocional y mental de los niños, las niñas y adolescentes su cargo, durante el tiempo que estén bajo su atención. Cuidado y responsabilidad. En caso de tener conocimiento sobre posible maltrato o abuso, debe informar inmediatamente a la autoridad competente. Tener respeto y reserva por la historia de vida de los niños, las niñas y adolescentes a cargo, sin explorar sobre la misma o pretender profundizar en información específica,
que esté por fuera de aportar al restablecimiento de derechos y que no obedezca al interés superior. La información consignada en estas historias es de carácter restringido y se debe mantener bajo absoluta reserva y confidencialidad. Respetar la privacidad y el derecho a la intimidad. 106 de los niños, las niñas y adolescentes a su cargo. Establecer con los niños, las niñas y adolescentes a cargo, una comunicación con mensajes sanos, asertivos, amables y respetuosos. En el caso de niños, niñas, adolescentes indígenas se debe tener en cuenta el enfoque étnico consignado en el apartado sobre enfoque diferencial de este documento. Comprometerse en el cuidado directo de los niños, las niñas y los adolescentes, sin delegar su atención, o dejarlos a cargo de personas que no hagan parte de la modalidad de atención, o la familia, a menos que esté debidamente autorizado por la autoridad administrativa a cargo del caso. Compartir con los niños, las niñas y los adolescentes, actividades en el marco del respeto, la confianza, la empatía y el buen trato. Establecer relaciones caracterizadas por la equidad, la justicia y la solidaridad y la no discriminación. Asumir un rol de consideración y respeto hacia los niños, las niñas y adolescentes como sujetos de derechos y exigirlo de igual manera a quienes estén en interacción con ellos y ellas. Abstenerse de comportamientos o expresiones de discriminación, rechazo, indiferencia, estigmatización u otros tratos que afecten la salud mental, emocional o física de los niños, las niñas y los adolescentes. A continuación, se relacionan acciones que exponen a los niños, las niñas y adolescentes a inobservancia, amenaza o vulneración de derechos y son consideradas infracciones al código ético. A. Imponer sanciones o castigos 107 que atenten contra la integridad física o mental y el desarrollo de la personalidad de los niños, las niñas y los adolescentes. B. Discriminar por raza, sexo, género, religión, orientación sexual, discapacidad física, mental, o por cualquier otra condición. C. Maltrato físico, verbal o psicológico o negligencia en el cuidado de los niños, las niñas o los adolescentes. D. Privar total o parcialmente de alimentos o retardo en los horarios de comida a los niños, las niñas y adolescentes que se tienen bajo su responsabilidad o cuidado. E. Utilizar en la preparación de los alimentos ingredientes que, previo estudios técnicos, el ICBF o autoridad administrativa considera como nocivos para la salud de los niños, las niñas o los adolescentes. F. Privar del suministro de medicamentos acorde con lo formulado, usar medicamentos cuya fecha de vencimiento se haya cumplido o suministrar medicamentos que no hayan sido formulados por un médico legalmente autorizado para el ejercicio de la profesión, a los niños, las niñas y adolescentes que se tienen bajo su responsabilidad o cuidado. G. No realizar las gestiones necesarias y pertinentes en la prestación oportuna del servicio de salud cuando lo requiera un niño, una niña o un adolescente bajo su responsabilidad o cuidado. H. Negar la provisión de dotación personal, cama, colchón, ropa de cama, vestuario, elementos de aseo, material pedagógico o lúdico deportivo, o dotación de acuerdo a las prácticas culturales de los grupos étnicos, a los niños, las niñas o adolescentes bajo su responsabilidad o cuidado o suministrar dotación inadecuada o en malas condiciones para su uso. Y. Excluir a los niños, las niñas o adolescentes de los programas de formación académica, de capacitación o recreación, por razones de raza, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra situación de discriminación. J. Negar el derecho a las visitas o a la comunicación de los niños, las niñas y los adolescentes, con la familia o red vincular de apoyo, autoridades tradicionales, excepto en casos en los cuales la autoridad administrativa competente lo haya determinado de manera justificada. K. Permisividad y tolerancia frente a actos de maltrato, abuso o acoso entre los niños, las niñas y los adolescentes, que interactúan en los diferentes programas. L. Omitir deliberadamente la denuncia o comunicación de actos de maltrato, acoso o abuso sexual hacia los niños, niñas o adolescentes ante la autoridad o autoridades competentes. Igualmente, el no realizar ninguna acción para proteger a los niños, niñas o adolescentes frente a tales abusos. M. Utilizar a los niños, las niñas o adolescentes con fines de explotación económica o en trabajos que atenten contra su salud física y emocional o su integridad personal. N. Incumplir las normas de seguridad y prevención de desastres o de cualquier riesgo para la salud y la integridad de los niños, las niñas o los adolescentes. O.
incumplir las normas de seguridad en el transporte de los niños, las niñas o los adolescentes, de acuerdo con lo estipulado en el Código de Tránsito y demás normas relacionadas con el transporte escolar. P. Dar egreso del proceso de atención o suspender la atención de los niños, las niñas o los adolescentes, sin la autorización del equipo técnico interdisciplinario de la Defensoría de Familia o de la autoridad competente encargada del caso. Q. Ocultar, demorar o entregar parcialmente al ICBF la información sobre los niños, las niñas o adolescentes, que eventualmente diera lugar a un cambio de medida o toma de decisiones importantes en el marco del proceso de atención. R. No contar con los protocolos que establece el ICBF y el sector salud o realizar